amigos Arturo, Gira, en esta mañana. Y vamos a leer nueva vez, aunque lo leímos a inicio, pero para el que está en sintonía o conectándose en este momento, vamos a estar leyendo nueva vez el texto base de esta mañana, el cual se encuentra en Mateo 16:24, de la Reina Valera 1960, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, Jehová, aquí venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias una vez más en esta mañana, dándote las gracias, Señor, porque es un privilegio hablar de ti, es un privilegio llevar la palabra, Señor. Agradecidos estamos, Señor. Somos merecedores, ni mis hermanos ni yo, de estar aquí en este lugar, pero a ti te place, mi Rey, que estemos aquí. Ayúdanos en todo momento a hacerlo para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Abre, Señor, cada mente, ministra las mentes, los corazones, Señor, en esta mañana. Mira cada radio escucha, Señor, prepara las tierras para recibir la porción de la palabra, Señor. Esta parte, Señor, que tú traes en esta hermosa mañana, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, habla nuestras vidas de una manera especial, solo como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú sabes que, Gira, nosotros pudiéramos encontrar muchas definiciones de lo que es cruz. Y dice que etimológicamente la palabra griega utilizada para cruz es stauros, que significa un madero o un palo vertical. En las formas más antiguas de este idioma, 4 siglos atrás, vamos a decir antes de Jesucristo, pues eso significa una estaca. Se hacía una estaca y eso era lo que se denominaba como una cruz. Pero si nosotros no vamos a la parte que nos corresponde, que nos toca, que es el contexto religioso, pues la cruz puede tener varios significados diversos y a menudo se utiliza como un símbolo o también puede ser una marca. Entonces, puede representar un error, una desaprobación, o puede ser utilizada para señalar una posición más precisa en el texto. También puede ser una imagen o una figura que se usa en diversos contextos, como también puede ser en arquitectura, diseño o cualquiera de las áreas. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿qué simboliza la cruz? Eso sería una muy buena pregunta. ¿Qué simboliza la cruz? Entonces, si nosotros nos vamos en esta semana mayor, donde se está celebrando la Semana Santa, y nosotros vemos donde hablamos de la crucifixión de Jesús, donde vemos cómo fue todo ese proceso que vivió Jesús al venir a la tierra, de su crucifixión, lo que pasó, lo que pasaba antes, lo que ha traído esta parte después de este gran suceso histórico, porque la gente no, por más que quiera a lo mejor ocultar o desmentir muchas de las cosas, pues ahí están las pruebas de que todo eso sucedió. Entonces, por este motivo, la cruz como símbolo del cristianismo significa salvación. Si nosotros nos vamos a la parte del sacrificio que hizo Jesús y nos vamos al motivo del por qué Jesús fue crucificado y cuál fue ese motivo principal y qué fue lo que movió a que todo eso se hiciera, hay una sola palabra: salvación. La salvación para Arturo, la salvación para Gira, la salvación para Milvania, la salvación para todo aquel que en él cree, como dice su palabra. Entonces, en muchas de las ocasiones o en algún momento se pensaba, y yo diría que hasta los mismos discípulos en ese tiempo, cuando vieron que Jesús fue crucificado, a lo mejor dijeron: perdimos. Porque puede que algunos no hayan entendido el contexto y lo que estaba pasando en ese momento. Y que por esto la cruz en ese momento significara una derrota. La cruz en ese momento pues no era un símbolo de que a lo mejor fuera de victoria. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque humanamente hablando, somos incrédulos. Y muchos a lo mejor no pensaron que al tercer día Jesús iba a resucitar. Iba a estar ahí. Entonces, la cruz no es un símbolo de derrota. La cruz no es un símbolo a lo mejor de que algo que pasó y ya, no. La cruz significa salvación. Significa salvación. Entonces, tampoco no es un símbolo de muerte. Ay, murió Jesús
y ya, ya nosotros no tenemos quien haga nada por nosotros y todo eso. Entonces la cruz significa salvación. Y este símbolo es de vida. Este es un símbolo de vida y de vida en abundancia. Gloria a Dios. Porque también es vida eterna. Amén. Y esa es la parte que nosotros tenemos que verificar. Entonces, en esta mañana no solamente vamos a hablar de la cruz y ya, como un símbolo, como una parte de que Jesús se resucitó, ni nada de eso, sino más bien como un evento que se dio, que se realizó y que tiene grandes resultados. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la cruz de Cristo? Volvemos a la parte de que la cruz es un símbolo distintivo del cristianismo. Representa el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, porque el simple hecho de Él despojarse, de Él enviar a su Hijo para que viniera a morir por nosotros, esto es un símbolo de amor. Amén. Es un símbolo de amor. Entonces, la cruz representa ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Sí, por usted que está escuchando este mensaje en esta mañana. Demuestra el gran amor que Dios tiene, que tuvo por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos. Y si nosotros no vamos a profundidad, pues no tenemos cómo agradecerle al Señor este sacrificio. Entonces, en la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros y lo hizo por amor. Amén. Porque si Él hubiese querido, Él dice, no, yo no voy para ahí. Hablando así, parafraseando, para no decir que la Biblia dice así mismo, no. Entonces, puede haber dicho, no, espérate, vamos a buscar otra manera. ¿Por qué tengo que yo ir a sacrificarme? Tú eres el Señor de señores, no hay otra estrategia, no hay otra manera de hacerlo. No, esta era la manera. Y 1 Corintios 1:17, Pablo declara que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Con qué? Con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, si nosotros venimos y tratamos de hablar lo que a lo mejor sabiamente, porque el único que da la sabiduría es el Señor, pero queriendo ser más sabio, y queremos nosotros venir a hablar de Dios o de cualquier parte que tenga un enlace religioso, ¿qué va a pasar con esto? Si nosotros estamos hablando palabras vanas, no le estamos dando el valor que verdaderamente merece ese sacrificio y esa cruz de Cristo. Entonces debemos de estar muy claros en esta parte. Porque cuando Pablo lo dice en 1 Corintios 1:17, es muy claro cuando lo especifica. Y es por esto que cada uno de nosotros debe de reflexionar. Y no solamente aprovechamos perfecto la Semana Santa, no está mal. Pero nosotros cada día que pasa, nosotros debemos de reflexionar en el hecho de que hay una cruz, de que hubo una persona que murió por cada uno de nosotros sin merecerlo y nosotros tenemos que estar agradecidos de él. Entonces, el poder que se nos ha dado a nosotros a través de la palabra de la cruz es un poder en el que todos nosotros debemos de saber que va la sabiduría de Dios, no la sabiduría de cada uno de nosotros. Los pensamientos, los argumentos pueden ser muy brillantes. Pueden haber personas que hasta me incluyo, que hablemos a lo mejor en momentos determinados muy bonitos y tengamos el mejor de los léxicos y seamos brillantes. Pero si no viene de Dios, si no viene de un verdadero sacrificio que hubo en esa cruz, si no le damos el valor que merece, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser en vano. Ese sacrificio de Dios va a ser en vano. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros en esa parte. Pablo estaba en la debilidad, Pablo estaba en temor. Pablo consideraba que la posibilidad de que la excelencia de la palabra y a lo mejor las palabras persuasivas pudieran entrar a la iglesia y debilitar la palabra de la cruz. Que yo diría que Pablo no estaba muy lejos de lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. No estaba lejos de esa parte, Gira, porque si nosotros nos vamos ahora a la actualidad, vemos cómo ahora, a través, a lo mejor, de la psicología y de palabras persuasivas, quieren cambiar muchas cosas de la parte que Dios ha dejado instituido. Y nosotros tenemos que saber que eso no es lo que le da el verdadero valor a la cruz. No es eso lo que le da el verdadero valor a la cruz.
Y si usted se va a 1 Corintios 2, 1, 5, usted se va a dar cuenta de esto que yo le estoy diciendo en esta mañana. No simplemente porque yo lo diga, no, es porque está instituido en la palabra. Y Dios así lo ha querido. El resultado de la palabra de la cruz es la muerte a todo lo que tiene que ver con cualquier deseo pecaminoso. Con cualquier deseo pecaminoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir a la carne. Entonces, el nuevo hombre nace para vivir en victoria. Y nosotros tenemos que estar muy claros de esa parte. Y para el beneficio y la alegría de los demás. Nosotros tenemos que darle valor a esa cruz. Y como acabo de decir ahora mismo, para vivir en victoria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes del sacrificio que hubo, cuál es el beneficio de ese sacrificio y qué hay después de esto. Porque así mismo como Jesús vino y estuvo aquí en la tierra y él dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar y que esto era la parte donde nos entregaba a nosotros la salvación y donde entregaba a nosotros que esto era por gracia. Entonces, nosotros tenemos que estar claros con esto, ¿de qué? De que nosotros tenemos que vivir en victoria y en gozo, porque a nosotros nos espera algo fabuloso después de estar aquí. No podemos vivir en calamidad y en tristeza y saber, sí, hay cosas que están pasando, hay cosas que nos atemorizan, pero nosotros tenemos que seguir creyendo en aquel que murió por cada uno de nosotros y que nos dejó una promesa. Nos dijo, voy a preparar morada. Y resucitó al tercer día también. Entonces, son partes fundamentales de nosotros que vivir en alegría y en victoria, que el hermano que nos vea que estamos en victoria, que estamos nosotros creyendo en alguien que es fiel. Entonces, Jesús fue ungido. Y Jesús amaba la justicia, aborrecía la maldad. Y eso está establecido en Hebreos 1:9. Entonces nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo a todo el nivel potencial que lo requiere. Seguidores de Cristo en todo momento. Y esa es una palabra que en lo personal a mí me gusta mucho y la menciono mucho. Yo soy seguidora de Cristo. Y cuando usted es seguidora de una persona, en este caso, de alguien tan importante como Jesús, usted tiene que mantener el lineamiento porque tú no eres representación digna de esa persona. Entonces, Gira, el resultado de la palabra de la cruz es la muerte. Es la muerte, y vuelvo y lo digo, es la muerte a que a todo lo pecaminoso. A todo aquello que me aparta de Dios, yo tengo que alejarme. Hablar mentira me aparta del Señor, yo tengo que procurar no decirlo. Tomar alcohol me aparta de Dios, tengo que apartarme del alcohol. ¿Por qué? Porque me hace ser otra persona, me hace ser lo que yo verdaderamente, Cristo no quiere que yo sea. Y hay muchas cosas que a veces hasta pueden sonar un poquito simple, pero son pecaminosas y me apartan de Dios y le quitan el valor a la cruz. Entonces Jesús fue el primero en tomar esa cruz. Jesús fue el primero en venir, en tomar esa cruz, llevarla día a día, someter su carne, porque nosotros estamos sujetos a debilidades y a pasiones. Y Jesús fue el primero que tuvo que someterse a esa parte. Jesús tuvo que someterse. Entonces, a lo largo de los años, Jesús ha recibido y encontrado hermanos en este camino de la cruz, que somos tú y yo, Gira, somos Arturo, Antonio, y somos cada uno de los que están escuchando este mensaje en esta mañana. Entonces, nosotros debemos de poseer el mismo espíritu, la misma mente, el mismo sentir. Entonces, esos son los verdaderos hermanos de Jesús. Los verdaderos hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque lo más seguro es, Arturo, que usted se crió con 4 o 5 hermanos, es un ejemplo, con 4 o 5 hermanos, a lo mejor tendrán aptitudes diferentes, pero hay una simiente que viene junto. Hay un camino donde a ustedes lo llevaron, que usted va a mantener esa parte. Y además de eso, ya ustedes tienen un apellido y ustedes comienzan a verificar en la parte sanguínea y ustedes son hermanos. Entonces nosotros inmediatamente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos bautizados, ya nosotros somos hijos, inmediatamente pasamos a ser hermanos de Jesús. Entonces, esto que quieren llevar el lineamiento de Cristo son hermanos y somos hermanos en Cristo y debemos ser excelentes
Y todos aquellos que han odiado el pecado y han amado la verdad en Cristo, también son llamados hermanos. Entonces, si yo amo la palabra, yo tengo que estar clara que su palabra me dice, llegaré a conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, tengo que conocerle el poder de que de su resurrección, de que resucitó, de que murió, de que estuvo ahí, de que padeció. Entonces yo debo mantener eso para yo darle el valor requerido a esa parte. Que darle el valor requerido a eso. Entonces, eso lo dice Filipenses 3:10. Pero si yo me voy a Romanos 6:5, me dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, nosotros tenemos que considerar esta parte. Las personas que no conocen de Dios, para ellos, todo lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana y lo que venimos diciendo cada sábado, pudiera ser una tontería, pudiera ser, no, nosotros estamos locos. Y yo no me canso de decir, Gira, y mencionó a mi abuela, la recuerdo, y aquí lo he dicho en otras ocasiones, y es que cuando mi abuela nos decía a nosotros con 18, 19, hasta menos edad diría yo, que ella se arrepentía de no haber llegado a Cristo antes. Para mí eso era un disparate, lo que ella me estaba diciendo, porque yo entendía que cómo me voy a perder yo de este gozo, pero no entendía que ese era un gozo efímero, que ese era un gozo que se iba. Y después que yo estoy en Cristo, yo ahora la recuerdo, y yo digo, wow, cuánta razón tenía de que verdaderamente si yo me hubiese dado cuenta antes hubiese estado en los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esa parte. Tenemos que estar claros de que nosotros hemos recibido un sacrificio. Hemos recibido un sacrificio. Hemos recibido un sacrificio que tenemos que darle valor a esa parte. Tenemos que darle valor. Entonces, la palabra cruz, las personas, la palabra cruz, como les decía, crea una clara división entre ¿qué? Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Además puede unir ¿qué? Puede unir gentes de diferentes naciones, de diferentes lugares. ¿Para qué? Para nosotros ser bendecidos. Y esa parte lo establece en Colosenses 3:11. 3:11, nosotros lo podemos ver. Entonces, si la palabra de la cruz provoca ¿qué? Una separación radical, entonces nosotros no estamos basados en el amor de Dios. Si nosotros estamos basados en el amor de Dios, entonces nosotros vamos a ver la cruz de otra manera. ¿En qué? En amor. En que el amor humano no puede compararse con el amor que fue derramado por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar claros en esa parte. El amor de Dios que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Entonces, ¿qué pasa? Que así como nosotros podemos mencionar cada una de sus virtudes, la carne puede vivir sin la palabra de la cruz, pero nos va a separar de algo hermoso y de algo precioso. ¿Qué es qué? Que es el amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en este mundo actualmente sin darle valor a ese sacrificio. Y cuando nosotros, yo creo que Gira en un momento determinado también hablaba de esa parte, cuando nosotros, no a lo mejor así como lo voy a decir, pero sí lo explicábamos, y era que cuando nosotros venimos, que nada es nada, todo, ahora lo bueno le vamos a llamar, a lo malo le vamos a llamar bueno y a lo bueno le vamos a llamar malo y todo eso. Ya nosotros estamos haciendo una separación. Una separación, entonces, estamos ¿qué? Viviendo de una manera injusta, acompañada de nuestra propia justicia. Y la sabiduría entonces va a venir de las vidas humanas, la cual nos va a envolver a nosotros en una parte terrenal. Y Santiago 3:15 también hace una especificación de esto. Entonces, la misericordia estará acompañada de quienes quieren ¿qué? Buscar el honor de los hombres y la exaltación de uno mismo.
Y es lo que se está viviendo actualmente en las iglesias. Exaltarnos uno a otro y no exaltar el nombre de Dios. No exaltar, no vivir en ese sacrificio, en esa cruz que hubo hace años atrás, para darle valor a esa parte. Entonces, el resultado final, en lugar de esa noble y preciosa humildad que viene como resultado de la gracia de Dios, será una apariencia de piedad externa e hipocresía, la cual Dios odia. Porque no es ahí nosotros que queremos llegar. Entonces, quizás todo pueda parecer que está bien desde afuera. Jesús dice en Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, estamos viendo cómo se están dando situaciones en los altares, en los templos. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de la cruz. Nos estamos olvidando de ese padecimiento de Jesús. Nos estamos olvidando del verdadero sentido de la cruz. Nos estamos olvidando de ese sacrificio que el Señor hizo, que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y cuál era el verdadero símbolo de esa parte. Entonces, si las virtudes no son nacidas de un corazón puro, entonces todo va a ser impuro. Por la cruz, el mundo ha sido crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Y eso lo dice en Gálatas 6:14. Entonces, por medio de la separación que hace la cruz, solo lo que es genuino, verdadero y puro permanecerá ante Dios para su honra. No es para mi gloria, ni para la gloria de Arturo, ni para la gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. La palabra cruz es verdaderamente el poder de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos referimos a la cruz, podemos hacer referencia a algunos actos calificativos, sustantivos, que pueden adornar nuestras vidas como cristianos. Y es, primeramente, el sacrificio. Hubo un sacrificio. Jesús vino, se sacrificó por cada uno de nosotros, esperó su momento, porque tuvo un momento. Jesús no vino y dijo, no, yo voy a salir de esto rápido, yo necesito nacer, crecer y morir rapidísimo, porque no voy a coger mucha lucha con esta gente. Eso no fue lo que él dijo. Hubo un proceso, y en ese proceso hubo un sacrificio. Entonces, el sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Nosotros tenemos que sacrificar todo aquello que al final, cuando usted lo analiza, no es un sacrificio como tal, porque lo que usted hace por amor, usted no lo ve como un sacrificio. Usted lo ve como un sacrificio cuando usted quiere complacer esa carne, que usted dice, wow, pero espérate, pero cuando usted lo está haciendo por amor, eso a usted no le importa. Entonces, nuestros bienes terrenales y nuestras energías se van a llevar a cabo, pero hay un mandamiento en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros tenemos que estar muy claros en esta parte. El hermano Moisés predicaba sobre este versículo el día pasado. Y me llamaba mucho la atención porque nosotros no queremos quedar con buscar a Dios, saltamos la justicia y nos quedamos con lo añadido. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia, es que no es la justicia de nosotros, es la justicia de Dios. Entonces, esto significa que nosotros debemos de poner a Dios y su voluntad en primer lugar en nuestras vidas. Y luego confiar en que el Señor se va a encargar de lo demás. Otro punto importante es redención. La cruz significa redención. Y en Efesios 1:7-8, en Él tenemos la redención mediante su sangre. La sangre que se derramó en ese momento. La sangre que fue derramada por Jesús. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, por eso les decía al inicio que este era un mensaje que nosotros teníamos que reflexionar. ¿Qué tan sacrificado vamos? ¿Qué tanto sacrificio estamos haciendo? ¿Por dónde estamos yendo? ¿De verdad lo estoy haciendo para Cristo o lo estoy haciendo para los hombres? La cruz me significa redención. ¿Cómo es que estoy trabajando esta parte? ¿Cómo es que lo estoy haciendo? Si es una redención, significa que hay un rescate de cada uno de nosotros los creyentes. ¿A través de qué? A través de la muerte y crucifixión de Cristo. A través de esa cruz. Y todos los beneficios que podemos obtener vienen por esa cruz, señores. Todos los beneficios que nosotros tenemos como cristianos, su gracia, su misericordia, la salvación, viene por esa cruz. Entonces,
es una forma básica de entenderlo. Esto me recuerda el pastor Ezequiel Molina cuando dice, oye, yo no tengo que rebuscar tanto. El Señor a mí me dice que esto es así y es así y punto. Amén. Entonces no hay que irse profundo para entenderlo. Entonces, su forma básica de nosotros entender que la redención es un rescate. Nos rescataron. Y esto tiene varias implicaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un rescate, tiene que haber un rescatado. En ese rescate tiene que haber alguien que rescata. ¿Y quién es que nos rescata? El Redentor. ¿Y quién es el Redentor? Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la Biblia es muy clara cuando lo define. Los rescatados somos nosotros. El Redentor es Dios en Jesús. Y nosotros somos rescatados ¿de qué? Del pecado. Somos rescatados del pecado. Tenemos un pecado original. Y aparte de eso, pecamos todos los días. El que me diga a mí que no lo hace. Nosotros pecamos todos los días. Entonces, otro punto importante que trae la cruz es el amor. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto donde decimos, la cruz vino ¿a qué? A rescatarnos, fue un sacrificio. Y de ahí vinieron todas las demás bendiciones que nosotros podemos recibir. Amén. Entonces este versículo explica muy claramente el inmenso amor de Dios por la humanidad, por ti, por mí, por cada radio escucha que está sintonizando en esta mañana. Un plan para todo, el plan de vida, el plan de salvación, de vida eterna, que trajo que la muerte de su Hijo para que nosotros en este día fuéramos salvos. En esta semana se está celebrando la muerte y resurrección de Cristo. No nos vamos a ir a profundidad, que si es el tiempo, que si no es el tiempo, ni nada de eso. Pero sí vamos a darnos cuenta de que si hubo un sacrificio, vamos a verlo desde este punto. Si hubo un sacrificio, el sacrificio está ahí. La cruz, Él llevó nuestros pecados a la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y nosotros tenemos que creer esto porque por un cuarto ingrediente que es la fe. Amén. Tenemos que creerlo. Usted tiene que creer que usted va a ser salvo cuando usted confiesa y cuando usted cumple la palabra de Dios y su mandamiento. Y que hubo alguien que murió por usted y por mí y que usted tiene que darle el valor a eso. Entonces, en Hebreo 11, nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos significados de la palabra fe y hasta de manera secular. Pero la que mayormente nosotros cantamos y decimos como ya así de hasta de memoria, es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve perfecto. Bueno, dele significado a esa parte y vamos a creerlo. Pero también en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Si nos lleváramos de lo que vemos, no fuéramos cristianos. Porque lo que nosotros estamos viendo día a día, primeramente vemos muchas cosas que no nos edifican. Segundo, lo que vemos son tormentos día a día. Yo decía que después del COVID, después del Jet-set y después de todo esto, la gente quiere disfrutar tanto al máximo que yo creo que se está perdiendo de muchas otras cosas. Una apreciación muy personal. Entonces, en Romanos 10:8-9 lo dice, más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque mis compañeros están tan calladitos hoy, pero... Estamos aprendiendo. Entonces, amén. Perdón, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la palabra y en la palabra nosotros tenemos que guardarla en nuestro corazón. Y la palabra dice que del corazón mana la vida. Entonces nosotros tenemos que creer en esa parte, creer en que Dios está ahí, en que nosotros tenemos un Padre, en que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, de que debemos darle ese valor, de que la cruz no es solamente algo simbólico, no. La cruz tiene muchas cosas que nosotros muchas veces en buen dominicano no queremos hacerlo loco. Queremos hacerlo loco. Entonces, después de la fe, ¿qué viene? La obediencia. Viene la obediencia. El Señor ha descrito muchas bendiciones y se ha hablado de sacrificios, se habla de que nosotros debemos de mantener, pero hay una parte importante y es ser obediente. Es ser obediente,
¿Por qué? Porque cuando nosotros somos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, ya nosotros vamos con un pie delante. Entonces, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. No es hoy, no es mañana, no es la Semana Santa, porque estamos en la Semana Santa y esta semana yo me voy a retirar, a reflexionar y yo voy. No, es una obediencia constante, es una obediencia siempre. ¿Por qué? Porque así lo requiere el Señor. Entonces, ¿qué dice Juan 15:10 sobre la obediencia? Cuando humildemente buscamos a nuestro Padre Celestial por medio de la oración, del estudio y de la obediencia a sus mandamientos, Él nos transfiere amor y muchos de sus poderes. Miles de personas testifican que sus palabras, si guardáis mi mandamiento y permaneceréis en mi amor, son verdaderas. Eso también lo especifica en Juan. Entonces, nosotros tenemos que, si usted no es obediente, hay muchas cosas que usted no la va a tener. Porque es muy bonito nosotros ver la persona bajo unción, ver la gracia, ver el brillo que tenemos nosotros los cristianos cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Pero muchas personas no quieren hacer ese sacrificio, no quieren ser obedientes, quieren lo que portas, quieren lo que tú tienes, pero no quieren hacer el sacrificio que tú haces. Esa hora de madrugada que tú te levantas a orar, o ese momento en la tarde, en el día, en la mañana que tú dedicas para el Señor, esa cantidad de veces que tú oras, esa cantidad de veces que tú, a lo mejor queriéndole empujar a ese hermano, tú te limitas y tú dices, no, espérate, que el Señor no haría eso, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces toda esa parte, ¿no? Que su palabra me dice que yo debo de amar al prójimo, todo eso, nosotros tenemos que tenerlo claro y preciso. Entonces, otro punto, porque el tiempo ya se agota, es la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. Que todos sabemos que desde el huerto del Edén, Adán y Eva, ya ahí se perdió el punto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un Dios que quiere y que quiso al momento de la cruz esa reconciliación. Y si nosotros seguimos hablando de la cruz, nosotros vamos a tener 1,000 razones para seguir a Cristo. Para que no olvidemos todo lo que Dios hizo, ese sacrificio de enviar a su Hijo, de que Él viniera a morir, y nos olvidemos de todo eso, y queramos nosotros vivir una vida tan light, una vida tan, a lo mejor a nuestro gusto, una vida de tanta complacencia a la carne, que nos olvidemos de que hubo un sacrificio tan importante y relevante, y que nosotros estamos tirándolo por la borda. Entonces, nosotros tenemos que estar presto. ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, para buscarle en espíritu y en verdad. Y nosotros tenemos que estar claros en esa parte. Jesús vino a esta tierra y vino a hacer un sacrificio por ti y por mí. Y a veces pensamos tanto. El día pasado teníamos un retiro en el colegio. De hecho, fuimos muy bendecidos porque en ese día quien estuvo con nosotros fue nuestro pastor. Y en ese retiro habían personas que yo sentía en el Espíritu, que habían sido tocados por el Espíritu Santo. Y de verdad que yo lo sentía en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos pendientes y pensando en todas las ataduras que pudiéramos nosotros tener que no nos permiten dar ese paso. Nos quedamos en esas cadenas que nos están atando, que nos están amarrando, y comenzamos a lo mejor a pensar, porque yo estuve ahí. Y yo digo hoy, como decía mi pastor, decían, yo no siempre fui cristiano, a lo mejor no tuve ese privilegio, porque es un privilegio el que usted haya sido cristiano toda su vida. Yo no tuve el privilegio de ser cristiana toda mi vida. Y en un momento determinado sí fui tocada por el Espíritu Santo, y dándole mente a lo mejor a cosas banales no daba el paso de fe.
Cosas que a lo mejor humanamente usted quiere dejar. Usted dice, no, espérate, lo que pasa es que yo le estoy siendo infiel a mi esposa y yo déjame primero arreglar esta parte, déjame primero dejar a esta mujer y yo apartarme de todo esto para entonces yo primero venir a los pies de Cristo. No, espérate, déjame yo ir dejando la bebida, porque cuando yo deje la bebida yo me convierto. No, espérate, déjame yo, tengo un negocio ilícito, déjame ir dejando este negocio ilícito, déjame ir buscando otra cosa. No, si usted comienza a darle tanta mente a todo eso y todas esas ataduras que usted tiene, que no le permiten dar ese paso de fe, entonces, ¿qué va a pasar? Usted no va a venir a los pies de Cristo, porque usted está pendiente a las ataduras, usted no está pendiente a la salvación. Usted tiene que estar pendiente a lo que le espera cuando usted desee. Y todo lo demás se quita. Mire, todo lo demás se va y usted ni cuenta se da. Se lo digo yo. Usted ni cuenta se da. Y era como yo decía hace un rato. Usted no lo ve ni como un tal sacrificio. Ahora, hay cosas que cuestan, sí. ¿Por qué? Porque están tan arraigadas aún, ese término de mi hermana Gira. Como están tan arraigados en uno, a uno se les hace difícil. Pero como sabemos que contamos con el Todopoderoso, nosotros estamos conscientes de que no es tan difícil si lo tenemos a Él. Entonces, en esta mañana, ¿qué queremos y qué el Señor quiere que nosotros reflexionemos? Es que hubo un sacrificio. Por eso hablemos de la cruz, sí, porque hay que hablar de la cruz, hay que hablar de ese sacrificio, hay que hablar de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, lo cual nosotros no le estamos dando el valor que verdaderamente se requiere, que merece, ni tampoco estamos teniéndole toda la entrega que deberíamos de tener. Entonces, una mañana para usted reflexionar, una mañana fresca, como decía mi hermana Gira, sin mucho movimiento, sin muchos afanes, donde muchos no están trabajando, y que usted reflexione en esta parte. Como cristiano, usted no es cristiano, usted no conoce de Dios, pues entonces comience a pensar en este momento que usted está al lado de lo que Dios quiere, no donde Dios quiere. Entonces es importante que en la mañana de hoy nosotros reflexionemos en este punto. Esta fue la palabra que el Señor me entregó. Y yo reflexionaba mucho en esto, porque yo reflexionaba y decía, ¿verdaderamente le estamos dando el valor al Hijo de Dios? A esa cruz que cargó tan pesada por cada uno de nosotros. ¿Le estamos dando el valor? Reflexione usted y respóndase usted mismo. Yo voy a permitir que mi hermana Gira esté orando en esta mañana, que sea ella la que esté orando. Yo le doy gracias al Señor siempre, porque Dios ha sido bueno conmigo y con cada una de las personas que me rodean. Y yo sé que lo ha sido también con usted que está escuchando en esta mañana. No hay mejor decisión que servir a Cristo. No hay mejor decisión. Para que Gira esté orando por la iglesia, esté orando por lo que el Señor ponga en su corazón. Y de verdad que nosotros a partir de este momento le demos el valor que verdaderamente tiene la cruz. Gloria a Dios. Excelente mensaje para este tiempo. Excelente exhortación. Si estamos un poco perdidos, un poco cegados, de qué es tener la cruz y llevar la cruz de Cristo. Excelente reflexión al respecto. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por esta emisora, por mis compañeros, por cada radio escucha, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más hablando de tu palabra, Señor. Y a las personas que nos están escuchando, Señor. Aquellas que son y aquellas que no son cristianas, Dios. Señor, dale entendimiento, dale la sabiduría necesaria de lo que es correcto sobre tu cruz, Dios. Aquellos que quizás estamos extraviados, aquellos que no entendemos, aquellos que quizás han cambiado el evangelio tuyo por un evangelio light, por un estilo de vida, Señor. Ayúdanos a entender qué es la cruz. Ayúdanos a entender qué es el amor, qué es la paz, qué es la obediencia, Padre. Ayúdanos a reflexionar, a intimar contigo, Padre de la gloria, para que podamos entender cuál es el propósito de nuestras vidas en tu caminar, Dios. Mira que somos tus hijos, Señor. Y si hay un radio escucha que no te conoce, Padre, y que quiera hacer su confesión de fe, Padre, que quiera dejar la calle, que quiera seguir tu cruz, cueste lo que cueste, Señor, te lo presentamos de una manera especial, Padre. Ven, Señor, manda tu Espíritu Santo ante aquella persona, Padre de la gloria. Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro entendimiento, haznos entender de que sin ti nada somos. De que sin ti nada somos. Y
que en tu palabra, Padre de la gloria, están todos tus mandamientos, todos tus deseos, todos tus órdenes y todos tus anhelos, Señor. Dejamos este emisora en tus manos. Dejamos cada radio escucha en tus manos, Señor. Dejamos a Milvania, que trajo su palabra, Señor, en tus manos. Dejamos a Arturo, Señor. Quedamos todos en tus manos, Dios. Y dejamos, Señor, que esta palabra, Padre, haya caído en corazones, que podamos fructificar, que podamos ver su fruto en su tiempo, Señor, y que podamos ver los frutos que una persona dijo. Escuché un programa que me hizo entender quién era Cristo y cuál era el mejor camino en mi vida. Esto ha sido todo por hoy, por este sábado, Señor. Lo dejamos, cada radio escucha en tus manos, para que podamos, Señor, y cada uno pueda entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. Siguen en sintonía con su emisora. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios.